Shalom, queridos amigos, estamos en la víspera del Shabbat de Parashat Shoftim, en medio de las Haftarot, en medio de los Shabbatot de consuelo, después de las 3 semanas de sufrimiento entre las dos fechas de la destrucción del Beit HaMikdash, vienen 7 semanas de consuelo. Y en esta Parashat Shoftim comienza la Torá diciéndonos algo muy interesante. Y es que cuando entres a la tierra de Israel, vas a poner en todos tus portales jueces y policías. En esos lugares donde Hashem, tu Dios, te va a dar tu herencia, y allí te vas a sentar, va a haber justicia verdadera. Eso le dice Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel, y después de darle toda una serie de preceptos que tienen que ver con todo este asunto, dice, Ubiarta arra mikirbeja, y vas a eliminar el mal de dentro de ti. Y luego, a continuación dice, y vas a eliminar el mal de Israel. ¿Qué significa esto? De acuerdo con el significado interior de las cosas, explica el Rebbe de Lubavitch, algo que dijeron los sabios, en un midrash sobre lo que está escrito en el libro de Coelet, de Eclesiastes, de Shlomo HaMelech, que había una pequeña ciudad y en ella había ciudadanos, unos pocos hombres, y viene de repente un gran rey y la rodea, le pone un cerco y construyó torres muy grandes, y encontró en ella un hombre pobre, muy sabio, que llenaba toda esa ciudad con su sabiduría. Pero los hombres de la ciudad no recordaron a este hombre sabio, y entonces esta parábola representa al ser humano, representa al propio judío y representa a todo el mundo. Y esta es una parábola que significa que esa pequeña ciudad es el cuerpo de la persona, que se compara con una pequeña ciudad. Y allí había pocas personas. Esas personas tienen que ver con los miembros, los órganos del cuerpo. Ese gran rey que vino para sitiarla es el Yetzer Hará, el instinto del mal, el alma animal que mora en el ser humano. Y la rodea y construye sobre ellas palacios y fortalezas para dominarla. Y entonces de esa manera el Yetzer Hará, este gran rey, logra dominar a la persona y conquistarla y gobernarla. Y sobre esto, entonces está dicho que vas a poner jueces y policías en todos tus portales. Está dicho que los portales del ser humano son todas las aberturas, los ojos, los oídos, la boca, la nariz, todos los lugares por donde entra aquello que está en el exterior y que puede llegar a influir sobre nuestros instintos. Entonces esos van a ser jueces y van a cuidar que las cosas que entren y también las que salen sean justas, que nuestro juicio sea justo y podamos dominar y conducir a la ciudad de la mejor manera. Por eso está dicho en el profeta, en paralelo a esto que acabamos de leer, que vas a poner jueces y policías en todos tus portales,
Con respecto al futuro por venir, está dicho, y vas a poner jueces y consejeros. Shoftaich veyoatzaich. No dice jueces y policías, sino que vas a poner jueces y consejeros. En nuestra época, la policía tiene muy poca influencia. En esa época, las policías se ocupaban de que el pueblo haga lo que el juez quería. Así la persona pone límites y pone orden y se cuida de no transgredir. Pero en nuestra época, todos esos límites están muy flojos. Los policías ya no son policías, los jueces ya no son jueces. Entonces hay que cambiar por consejeros. ¿Para qué? Para que la persona misma entienda que los actos que realiza tienen que ser buenos y tienen que ser para bien. Y que las cosas no deben ser hechas con violencia y con egoísmo, sino que deben ser hechas de manera tal que tantos unos como otros, el que da como el que recibe, sea feliz. Y cuando alguien se apodera del otro, de lo del otro o domina al otro de una manera tiránica, ni uno ni otro es feliz. Esto también nos da una gran enseñanza respecto a la pareja, al matrimonio. Ustedes saben que en el UL, las 4 letras, Aleph, Lamed, Bab, Lamed, hay muchas explicaciones. Uno de los acrónimos más lindos y hermosos y más famosos es Ani le dodi bedodili. Aleph, Lamed, Bab, Lamed, Ani le dodi bedodili. Como escribe Shlomo Amelach en el Cantar de los Cantares, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Pero el Hasidut siempre trae una visión más profunda de las cosas. Entonces, esto se refiere al amor entre el novio y la novia. El pueblo de Israel es la novia y Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, es el novio. Y entonces, tal como dice el mes de Elul, el servicio de arrepentimiento, el trabajo de la Teshuvá en este mes adquiere un trabajo más profundo, más que en el resto del año. Este mes es donde el rey está en el campo y sale a recibir a todos sin burocracia, sin sus ministros, sin todo el protocolo, con ganas de conectarse con su pueblo y el pueblo de conocer al rey, conectarse con él y ser felices juntos. Una de las cosas que tenemos que hacer para traer al Mashiach ahora es cambiar nuestra visión de lo que es un rey y olvidarnos de los reyes de carne y hueso y saber que Dios es el rey y que todo lo que hace Dios es bueno, que el rey debe ser alguien que haga el bien al pueblo y que quiera ser feliz él junto con el pueblo, no a costa del pueblo. La conexión entre el pueblo de Israel y el judío en forma individual y con todo el pueblo de Israel es como la conexión entre el novio y la novia, pero de tal manera que estén consagrados muy profundamente uno al otro. Y para entender esto tenemos que ver la diferencia profunda que hay entre decir yo amo o yo me consagro. Cuando el novio desposa a la novia en el palio nupcial, dice At mekudeshet li, tú eres consagrada para mí. Kadosh, sagrado, consagrada es mekudeshet, estás separada para mí. Pero separada no es para que yo te use, o separada no es para que estés solamente alejada de todos los demás. Consagrada, vamos a ver que tiene un significado mucho más profundo que eso. Entonces la diferencia es que si yo digo yo amo, puede ser condicional, puede estar basado en el interés propio que tiene todo amante. En cambio, consagrarse, dedicarse al otro, esa es una expresión de amor puro, enfocada solo en el destinatario del amor. Es un amor incondicional. Hay una famosa historia jasídica que nos da una visión profunda y muy
práctica de la relación amorosa de Dios con el pueblo y de la persona con Dios, que es el foco que tenemos que mirar en este mes de Elul. Y es una historia del Rebbe Elimelech de Lishansk, que una vez envió a uno de sus alumnos a ver cómo hacía caparot, un simple bodeguero, un simple camarero, cómo le pedía perdón a Dios. Ustedes saben que caparot, capará es expiación, es lo que se hace antes de Yom Kippur, con una gallina o con dinero. Se pasa 3 veces por la cabeza y se pide que ser expiado, que sea perdonado y que eso que nosotros estamos llevando a la cabeza y se transforma en un... y sobre él se cargan todo lo que nos debería pasar a nosotros, es algo que tiene que llegar muy profundamente dentro nuestro. Entonces, el Rebbe Elimelech sintió que sus alumnos podían aprender mucho de la forma en que esta persona hacía caparot. Eran altas horas de la noche, en la madrugada, previo a Yom Kippur, cuando se acostumbra a hacer caparot. Y cierta vez lo envió entonces a ver a este camarero. Cuando el último de los clientes del bar dejó el lugar, el hombre fue y le pidió a su esposa que le trajera su libreta. Comenzó a hojear las páginas, leyendo todos los pecados que había realizado el año anterior. Y decía, este día hice tal cosa, este día pequé por esto. Y después de que terminó de leer, se puso a llorar y suspiró de corazón. Hoy, amo del universo, el año pasado me arrepentí y prometí ser bueno y no hundirme más en la necedad. Y al final, ¿qué hice? Estoy lleno de pecados. Y volvió a suspirar desde lo más profundo de su corazón. Pero después volvió a mirar a la esposa y le dijo que traiga la segunda libreta que él tenía. Y entonces comenzó a leer así. En este día fui al bosque a traer leña y los vándalos me atacaron y me rompieron los huesos. Este otro día murió mi hija, que no sea para ninguno de nosotros. En este día me sucedió tal catástrofe. Y así continuó leyendo en voz alta todas las dificultades y tristezas que Dios le había ocasionado ese año. Y volvió a llorar y dijo, hoy amo del universo, el año pasado te solicité explícitamente un año de bendición, de vida, de paz. Confié en ti y creí que así sería. Y al final, ¿qué conseguí? Los hombres lo miraban asombrados y escucharon que dijo, después de terminar de llorar, hoy es Erev Yom Kippur, y después de hacer las paces con el prójimo, tenemos que hacer las paces también con el amo del universo. Acordamos que no debo tener nada, y vos tampoco debes tener nada contra mí. Entonces tomó los 2 cuadernos, los juntó, y en vez de la gallina lo hizo pasar 3 veces esos cuadernos sobre su cabeza, recitando toda el nusach, todo lo que se dice en caparot. Ze caparati, ze tmurati, esta es mi expiación, esto es en vez de mí, y este va a ir a la muerte, y yo voy a ir a una vida plena para paz. Esta hermosa historia hasídica resalta la franqueza y la reciprocidad que disfruta el judío simple con Dios. Y en un punto dentro de nuestro corazón todos somos judíos simples. Entonces, de la misma manera que debemos pedir perdón al Creador, a menudo sentimos que Él nos pide perdón a nosotros también. Y los sabios incluso usan expresiones que implican que Dios se arrepiente de haber creado la inclinación al mal, e incluso dice
por favor, yo también quiero expiación para mí. Entonces, podemos entender de este versículo, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Anile dodive dodili. Otra forma, otro significado. Yo pido perdón a mi amado y mi amado me pide perdón a mí. Y específicamente cuando sentimos amor y conexión con Dios, ser sensibles a esas cosas que hicimos y que eran impropias y que no expresaron nuestro amor por Él, entonces se intensifica esa relación que hay entre uno y otro. Por lo tanto, cuando buscamos renovar el vínculo de amor entre nosotros, entre los seres humanos, recurrimos a Dios para pedirle perdón y escuchar que Él también lamenta la distancia que hay entre nosotros. Se lamenta e incluso pide perdón, pide que nosotros lo perdonemos. Y entonces esta es la manera de poder restaurar la paz en el hogar, el Shalom Bait. Shalom Bait no significa que esté todo en silencio, al contrario, puede haber mucho bullicio y mucha actividad y muchas personas. Pero lo importante es que uno pide perdón al otro y el cónyuge responde también disculpando al otro y pidiendo a su vez que se rectifique y que se vuelva a aquellos días donde el amor era puro y sin condicional. Podemos ir un paso más allá, porque si existe un perdón mutuo y pedimos perdón uno al otro, también existe la necesidad de aceptar el pedido del otro y perdonarnos mutuamente. Entonces, no alcanza solo con que yo perdone al otro, sino que con que yo pida perdón, sino que también yo tengo que sentir dentro mío que perdono al otro. Entonces podemos decir, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Como dijimos antes, yo pido perdón a mi amado y mi amado me pide perdón a mí. Pero hay otra forma más profunda que es que antes que suceda eso, yo perdono a mi amado y mi amado me perdona a mí. Entonces, podemos pedir perdón, pero este es un nivel más profundo. Incluso antes de pedir a Dios que nos perdone, ya nosotros lo perdonamos a Él. Todo esto, si el propósito del perdón es renovar el amor entre nosotros. Entonces nuestro acercamiento a nuestro cónyuge es, yo te amo de verdad e incondicionalmente, y te perdono por el dolor que me has causado hasta ahora. Y si no estamos preparados para perdonar de esta manera, previamente a toda condición, entonces ¿cómo podemos llegar a pedir perdón? Por eso a veces causa gracia aquel que pone un aviso en las redes sociales pidiendo perdón en forma general, incluso sin saber quién conoce a quién conoce. Entonces, estas dos explicaciones son en realidad las dos caras del mismo rostro. Son dos caras con las cuales nosotros nos tenemos que acercar a este mes de Elul. Uno proviene del amor y otro proviene del temor. Como explicamos en Hasidut, ¿qué es el amor y el temor? Por un lado, la aproximación a Dios y al prójimo en este Elul es que experimentamos un amor puro. Y no importa lo que ocurrió entre nosotros hasta ahora, lo perdonamos por todo el dolor que nos causó. ¿Por qué? Porque todo lo que queremos es continuar y que el amor crezca y se renueve. Y entonces el perdón con el que recurrimos a Dios provoca una respuesta amable también hacia nosotros. Dios se dirige a nosotros perdonándonos incondicionalmente, incluso antes de que nosotros le pidamos perdón. Por otro lado, el lado del rigor y el temor.
una de las expresiones del temor es ser sensible hacia los demás. El temor de perjudicar al otro. El temor de estropear la relación que hay entre nosotros. Este lado del temor es más sensible al dolor que hemos causado a nuestro cónyuge y sentimos penas por él. Así nos dirigimos de lo más profundo de nuestros corazones para pedir perdón a Dios. Aquí también nuestro pedido sincero provoca la misma respuesta, porque estamos pidiendo perdón por aquel dolor que le podemos causar a Dios, o aquella dificultad que nosotros provocamos en el programa, en la finalidad para la cual Dios creó el mundo. Porque sabemos que nuestros errores hacen que se demore, que se cumpla la finalidad de la creación. Entonces, eso es dirigirse de lo más profundo del corazón. Y entonces aquí también nuestro pedido sincero provoca la misma respuesta. Nuestro amado esposo, el santo bendito sea Kadosh Baruj Hu, se vuelve hacia nosotros y también pide nuestro perdón. Entonces este es el significado profundo con el cual tenemos que empezar la Selijot. Ustedes saben que los sefaradín ya empiezan desde el 1 de Elul. Nosotros comenzamos la última semana antes de Rosh Hashanah. Cuando la última semana tiene menos de 4 días, entonces comenzamos la semana anterior. Entonces este año tenemos toda una semana y casi 10 días de Selijot. Pero esos 10 días de Selijot, si uno lo toma de la manera correcta y lo hace para pedir perdón a Dios y sabiendo que también nosotros lo perdonamos a Él, entonces podemos llevar toda esa sensación a todo el año, sabiendo que lo que nosotros provocamos en el otro es aquello que nosotros tenemos adentro. Entonces, Dios nos perdona y nosotros nos perdonamos a Él. Y este perdón entonces no tiene que ser por miedo y tampoco estar temerosos en extremo, sino que tiene que ser en aras de renovar el amor. Como comienza la Selijot en la víspera de Rosh Hashanah, el último día de Selijot, que decimos, por favor, despierta tu amor de antes con el que amaste a tu congregación, aquel amor que tuviste el día de la entrega de la Torá, cuando éramos puros, cuando éramos recién casados y todavía no había ningún dolor y no había ningún pecado entre nosotros. Entonces, que podamos merecer la renovación de nuestro amor y ser inscriptos y sellados para un año bueno y dulce. No quería terminar esta charla, si ustedes tienen un ratito más, 15 minutos, para continuar un poco lo que era el título de esta charla, que es acerca de la fe y la confianza. Por supuesto que todo esto que estuvimos hablando tiene que ver con el asunto, pero queremos seguir un poco el programa de las 13 clases en hebreo, cada una tiene más de 1 hora y media, que dio el Rabino Ginsburg desde hace un año. Esta semana dio la clase número 13. Nosotros recién abarcamos unos 20-25 minutos de la primera clase. Si ustedes se fijan en las clases anteriores que subimos al YouTube y también están aquí en Facebook, en las 2 primeras clases hablamos de la definición de lo que es la fe y la confianza, la emuná y el bitajón. Y vimos que la fe es algo que se tiene por lo que pasó. Yo tengo fe en Dios por mi experiencia, como el pueblo de Israel tiene fe en Dios por haber estado en el monte Sinaí, o por haber estado en la partición del mar, o en Egipto, y toda la experiencia que nosotros tenemos, que sabemos que Dios se nos reveló. Eso es fe. Y la fe tiene que ver con Keter, con el nivel más elevado del alma. Ese nivel de Yejidá que es uno con Dios y es el origen de todas las demás sefirot y todos los poderes del alma y de todo lo que existe. Pero esa fe tiene que tomar conciencia y bajar a lo que se llama Zeir Anpin. Y dentro de Zeir Anpin, que es una expresión cabalística
que representa a las 7 emociones del corazón, las 6 emociones y Malhut. Zeir Anpin, entonces, es todas las sefirot desde Gesed hasta Yesod, y Nukva de Zeir Anpin, o sea, el aspecto femenino de Zeir Anpin es Malhut. Nuevamente vemos aquí el novio y la novia que se tienen que unir para dar concreción a todo lo que hay arriba. Entonces habíamos explicado un poco todo este tema de que la confianza está en la sefirá de Netzach. Netzach es la pierna derecha y es nuestra confianza en nosotros mismos, en Dios, cómo nosotros nos comportamos y expresamos hacia el exterior todo lo que llevamos dentro y cómo vamos a llevar a la práctica. Pero también habíamos visto que en Hod, que es la sefirá complementaria, resplandor o agradecimiento, reconocimiento, también hay una confianza. Entonces hay dos tipos de confianza. Fe hay una sola, pero confianza hay dos. Una es la confianza activa, que nos lleva a hacer cosas, que nos lleva a dar, que nos lleva a tomar una actitud activa, positiva. Y otra es la confianza pasiva, que nos hace creer en el otro, en Dios, y que hace que a veces tengamos que dejar que las cosas sucedan y esperar confiadamente en que las cosas van a ser de la mejor manera. Piensa bien y irá bien. Entonces, por supuesto, estas dos cosas tienen que ser complementadas. El Rab nos explicó que así como hay momentos en que uno tiene que actuar y hay momentos en que uno tiene que esperar, uno tiene que dar y a veces tiene que recibir. Entonces, también habíamos visto que estos dos aspectos tienen que ver, además de con las dos piernas, con los dos riñones, porque en arameo los sabios llaman esto betujot. Betujot es la misma letra de batuaj o de bitajón, que tiene que ver confianza, quiere decir confianza. Entonces, betujot son los riñones, te ha dicho que los riñones son buenos consejeros. Por eso es una parábola de que cuando uno tiene que pensar y recapacitar, tiene que entrar dentro de uno mismo hasta su interior, hasta sus riñones, y así tomar consejo. Y como son dos, uno está a la derecha y otro a la izquierda, siempre hay que ver los dos aspectos de cada cosa. Y entonces, otra cosa importante que explicamos hasta ahora es el tema de cómo Dios creó, para entender bien el contexto de lo que es la fe y la confianza. Porque, por un lado, también está la actitud positiva de que al principio, antes de que Dios cree, estaba la luz infinita, simple y que ocupaba todo. Y luego Dios, para crear, hizo un espacio vacío, como que se retiró. Y eso es lo que se llama el primer tzimtzum, la primera contracción. Como cuando uno quiere decir algo y despeja toda la infinidad de pensamientos e ideas que tiene para concentrarse en una. Entonces primero tiene que dejar un espacio vacío y ahí poner esa idea. No dejar ese espacio vacío todo el tiempo, porque dejarlo vacío no sirve para nada. Uno hace un lugar para poner algo. Por eso las meditaciones en que uno deja el espacio vacío y que saca los pensamientos de la cabeza son muy negativos, porque cuando uno está dicho que en la creación no existe el vacío. Entonces cuando uno genera un vacío, automáticamente se llena de otras cosas. Y como este mundo es el mundo de la mentira y de la oscuridad, enseguida empiezan a aparecer pensamientos extraños. Entonces cuando uno estudia Torah y cuando se apega al tzadik y tiene su mente y su vida dedicada a la Torah, entonces sabe que conscientemente deja un espacio vacío para elegir una de esas ideas y desarrollarla. Y al desarrollarla, entonces la puede explicar al otro, puede sacarla afuera. Y esa también es una parábola de cómo Dios creó. El Hasidut siempre toma la Kabbalah y toma todos estos aspectos místicos con respecto al ser humano, para que lo podamos entender. Entonces, así como nosotros nos relacionamos con Dios como si fuera un padre, un amigo, un hermano, un amado, también lo imaginamos como las cualidades que nosotros tenemos. Aunque Él es infinito,
pero Dios nos hizo imagen y semejanza para que desde ese lugar en que nosotros estamos, nos relacionemos con Él y lo comprendamos de esa manera. Así, después de esa primera contracción, Dios enseguida invistió una línea de luz, que es una selección, una pequeña concentración de la luz infinita, donde están las 10 sefirot, y ese es el plano de la creación, o Adam Kadmon. Entonces acá también vemos esos dos aspectos, lo que está por encima, antes de la creación, antes del Tzimtzum, que sería el inconsciente profundo, que es la fe, y después cuando se inviste, ahí se empieza a crear la conciencia, desde Jochma, que es el primer pensamiento, hasta Malhut, que es la acción, está en todo el intelecto, están las emociones, las conductas, hasta llegar a Malhut, que es la acción. En este caso estamos haciendo hincapié de cómo se manifiesta la fe en confianza, porque los dos están relacionados. Todas las sefirot están interincluidas, pero hay una relación muy especial entre la fe y la confianza. Y ahora vamos a ver, entonces, después de hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos estudiando hasta ahora, y así terminamos la segunda clase, que como nosotros no tenemos posibilidad de conocer a Dios, Dios puso tzadikim en el mundo, en la creación, que son los tzadikim y Yesod Olam, los tzadikim, que son el fundamento del mundo. Cuando hay tzadikim, el mundo existe. ¿Qué quiere decir eso? No es una frase hueca. El tzadik es el intermediario que conecta entre el ser humano, entre la creación y a Kadosh Baruj Hu. Entonces, por eso, cuando nosotros queremos conocer a Dios y entender lo que es la Torá, que es la voluntad de Dios, lo que es la Kabbalah, que es la parte profunda de la Torá, y el Hasidut, que es la unión de todo, la parte interior y la parte exterior, nos tenemos que conectar con el tzadik. Incluso cuando queremos conectarnos simplemente con Dios, tenemos que estar de la mano del tzadik. Y habíamos dicho que así como cuando uno quiere aprender una profesión, un idioma, alguna sabiduría nueva, lo que tiene que hacer es ir al experto. Entonces el experto es aquel que dedica su vida, alguien que cree realmente en Dios, en la Torá. Y entonces este es el mensaje de hoy. Para poder creer en Dios y tener fe en Dios y confianza, tenemos que tener fe y confianza también en el maestro, en el tzadik Yesod Olam. Necesito un maestro que me enseñe a creer, qué es creer y qué es tener confianza. Entonces, por eso hay un mandamiento que dice que hay que tener confianza, hay que tener fe en los tzadikim. Entonces, este es uno de los fundamentos del Hasidut. Aquellos que están familiarizados con el Hasidut, especialmente el Hasidut de Chabad, uno de los fundamentos es que la fe en Dios puede ser aprendida de la fe en los justos. Por eso está dicho que tenemos que ver al tzadik y tenemos que aprender de sus actos y hacer lo que él nos dice. Esa es la conexión con el tzadik, porque el tzadik lo único que quiere es que Dios se revele, ser un instrumento, un canal limpio para que nosotros nos conectemos con Dios. Incluso no es una idea original del hasidismo, está en el Talmud. Sin embargo, el hasidismo se basa y enfatiza esta idea más que todo lo demás. Entonces, ¿por qué necesitamos un intermediario? Cuando una persona no tiene acceso realmente a la espiritualidad, si no está conectado con un maestro que tenga acceso a esos mundos espirituales, entonces la fe va a ser nada más que una palabra, va a ser nada más que a lo sumo una buena intención, pero no va a tener un impacto en la vida real. Entonces cuando alguien te dice yo tengo fe y no se dedica con su alma a difundir la Torah, a cumplir la Torah y a traer al Mashiach, son nada más que palabras.
Si vos ves a alguien que no dice nada, pero dedica su vida a los demás, dedica su vida a transmitir la palabra de Dios tal como tiene que ser, y hacer que los demás sigan esa senda, con amor y con confianza y con buenos consejos, entonces eso no hace falta que te diga que tiene fe. Esa persona tiene fe. Entonces, para que la fe se transforme en algo real para nosotros, algo que verdaderamente afecte a nuestra vida, primero tenemos que conectarnos con los justos verdaderos. Y hoy en día el 99% de las personas que se autotitulan cabalistas o justos o maestros incluso, son falsos los que andan por ahí. Y hay que tener cuidado y seleccionar muy bien de quién estamos hablando. Entonces, solamente a través de una conexión con los verdaderos justos podemos despertar en nosotros mismos la fe verdadera. La creencia en el Dios allí en lo alto, entonces comienza con la fe en Moshe. Entonces, en la Perashá Beshalach, cuando habla de que el pueblo que el faraón mandó al pueblo, dejó salir al pueblo de Israel por pedido de Moshe, dijeron, después de haber cruzado el mar y haber visto el milagro, Ve'aminu Hashem ve Moshe Abdo, y creyeron en Hashem y Moshe su siervo. Entonces, antes de la entrega de la Torá, y en la Parashat Yitro, posterior a esto, está escrito, y creerán en ti para siempre. Dios le dice a Moshe, acentuando y dándole fuerza a Moshe también, porque el tzadik también tiene mucha responsabilidad sobre sí, a veces tiene dudas, no de que Dios exista o de que Dios es verdadero, sino que Él sea un verdadero enviado de Dios, que cumpla de forma cabal, si es digno del pueblo de Israel. Pero después de la apertura del mar, dijeron y creyeron en Hashem y en Moshe Abdo, Moshe su siervo. Entonces, esta es una fe doble. La fe en el Dios y en Moshe, gracias a eso pudieron cantar. Y entonces se dice que la llegada del Mashiach depende de esta canción, la canción del Mashiach. Y por cierto, las últimas palabras que escuchamos del Rebbe, como es sabido, que tenemos que trabajar y que tenemos que difundir la Torá, Berrov Shirah Bezimbra, con mucho canto y con mucha música. Por eso el Rav Ginsburg tiene más de 400 melodías que constantemente las ponemos a disposición de ustedes y constantemente sigue produciendo. Y por supuesto hay muchísimas melodías hasídicas. Todas ellas son para despertar en el alma la añoranza por Dios y por la llegada del Mashiach. Tanto con alegría como con gaguim, con añoranza. Entonces, por eso también nosotros tenemos que tener muchas músicas y canciones para cantar con santidad a Hashem. Pero primero, para que eso salga verdaderamente del corazón y cumpla su objetivo, primero tiene que ser, y creyeron en Dios y en Moshe su siervo. Y entonces ahí recién podemos comenzar a cantar. Y como ustedes saben, cuando la partición del mar, las primeras que cantaron fueron las mujeres. Las mujeres son las que tienen una fe intuitiva de lo alto y que le transmiten al hombre su confianza en Dios y en el tzadik. Cuando la mujer, la esposa, ve en su marido a un tzadik, y cuando ese tzadik no se comporta como corresponde, entonces ella sufre. Entonces esa es una de las cosas por las cuales tenemos que pedir perdón a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a todos los que estamos, si hay que pedir perdón.
por haberlos hecho sufrir al ver que las cosas que ven en nosotros no es las de un tzadik verdadero. Pero, por suerte, las mujeres son misericordiosas y perdonan. Entonces, hay varias explicaciones lo que significa Ve'amino Ba'Hashem Moshe Abdo, y creyeron en Dios y en Moshe su siervo. Y una de ellas es que gracias a la fe en Moshe puedo entender mejor lo que significa la fe en Dios. Entonces, así comienza el Ma'amar, que es parte del libro que escribió el Rav Ginsburg, que se llama Lev Ladat, un corazón para saber, un corazón sabio, y que estamos estudiando un Ma'amar del Rebbe que se llama Emuná Bebitajón, fe y confianza, y que sirve para que podamos entender y creer en Dios a través de cómo nosotros creemos en el justo, en Moshe Abdo. Entonces dice, vamos a comenzar a leer un poquito el libro. Yo les voy a poner durante la semana los textos estos para que ustedes lo puedan repasar y puedan entenderlo mejor de lo que yo les puedo explicar ahora. Entonces hay partes que van a ser la traducción del libro y la mayor parte son explicaciones que da el Rav Ginsburg en estos 3 shiurim que tenemos grabados. Aquellos que saben hebreo lo pueden encontrar en YouTube, todos esos shiurim. Me gustaría que los escuchen. Y también los invito a aprender hebreo. Nosotros cuando mandamos nuestros mensajes siempre ponemos partes escritas en hebreo con la fonética y la traducción para aquellos que saben aprovechar todo esto puedan ir aprendiendo, porque esto no se aprende de un día para el otro y toda la vida hay que seguir aprendiendo. Incluso cuando venga Mashiach vamos a seguir aprendiendo. Entonces, el Ma'amar del Rebbe que está explicando el Rab y que figura en el libro habla de la creencia en la capacidad de un verdadero justo para prometer. Entonces dice, tal como el creyente en el poder del justo, del tzadik verdadero, porque el hombre justo decreta y Dios cumple, elimina de su conciencia cualquier pensamiento o búsqueda de algún artificio que le pueda ayudar a lograr lo que quiere. Esto significa que cuando uno cree en un tzadik, deja de lado lo que llaman las sgulot, o aquellos que dicen yo aprendí a decir los nombres de Dios para conseguir esto y conseguir lo otro, y todo tipo de artificios y trucos mágicos que en realidad son falsos, en realidad no les sirve verdaderamente para conectarse con Dios y con la Torah y con lo profundo de su ser, que es lo mismo, allí en lo alto y acá adentro, en lo profundo está lo mismo. Lo que sí les sirve es conectarse con el tzadik. Entonces, aquel que verdaderamente cree en el hombre justo y cree que, así como dicen los sabios, el justo decreta y Dios cumple, entonces no necesita todas las demás cosas artificiales. Y por su gran apego al tzadik, con enorme amor, en hebreo se dice Ahava Rabá, y por otro lado, Irat Aromemut, el temor a la excelencia, a la tremenda presencia que hay en ese tzadik. Acá vemos de nuevo los dos aspectos que tienen que ir en equilibrio siempre. Un tremendo amor por Dios, por el tzadik, y también un temor respetuoso frente al rey. Por eso está dicho, et Havaya Elokeja tirá, a Havaya, tu Dios, vas a temer, como está escrito en Devarim, capítulo 6, versículo 13. En hebreo no existe el artículo en la conjunción tal como en castellano. Está dicho, et Havaya Elokeja tirá. Lo traducimos como y Havaya
Havaya es el aspecto de Dios que rodea a todos los mundos, el aspecto excelso, como decíamos antes. Eloqueja es Elohim gematria Ateva, la naturaleza, es el aspecto de Dios que se inviste en la naturaleza que nosotros podemos percibir. Dice, Et Havaya Eloqueja tira. A Havaya, que está afuera y que nosotros vemos, Eloqueja, que es lo que nosotros vemos, vas a temer, es lo mismo. Dicen los sabios, esta palabra et, ¿qué quiere decir? No quiere decir a ni i. Es, por ejemplo, cuando decimos los primeros versículos de la creación, dice, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim, et haaretz. Tenemos que traducirlo i a la tierra y a los cielos, y a los cielos y a la tierra. Pero en realidad esa no es la traducción. Et no tiene traducción. Es porque está agregando algo más aparte de eso que está nombrando. En este caso, Et Havaya Eloqueja Tirá, dicen los sabios que ese Et significa el tzadik. Es para incluir a los sabios de la Torah. Vas a temer a Dios y vas a temer a los sabios de la Torah como temes a Dios. Eso está escrito en el Talmud, en el Tratado de Pesachim, donde se habla de Pesach. Y explica el Baal Shem Tov HaKadosh que con Moshe es una cosa pequeña. ¿Qué significa? Temer a Dios, temer al tzadik, es algo tremendo. Entonces Dios te está ordenando que temas, pero es algo que para el ser humano normal es una tarea impresionante, casi imposible. Pero dice el Baal Shem Tov que para Moshe es algo pequeño. Entonces hay dos explicaciones. Con Moshe es algo pequeño. ¿Sí? Por un lado es que para Moshe no fue algo tan difícil, no porque él era un sobrehumano, sino porque Dios se le reveló, era el más humilde de todos los hombres y fue elegido por Dios. Entonces para él temer a Dios no era algo tan difícil como para nosotros. Pero explica el Baal Shem Tov algo más sorprendente, y es que él dice, no para Moshe, sino con Moshe, eso es algo más fácil. Que si nosotros nos apegamos a Moshe, entonces se puede tener más fácilmente temor reverencial a Dios y dejar el temor bajo iratata, que es el temor al castigo o la pérdida de personal, y tener el temor superior, el irá y la a, que es como dijimos antes, el temor reverencial frente al rey, el temor vergonzoso por estar frente al rey y sentirnos tan pequeños, o el temor de hacer algo malo que puede estropear la creación. Entonces, como decíamos, aquel que verdaderamente cree, se apega al tzadik, se apoya en el tzadik y se aleja de todo lo demás. Entonces explica el Rav Ginsburg en el libro que este justamente es el comienzo de lo que define el Zohar como el justo verdadero, llamado Tzadik Emet. En el Zohar, en palabras de Rabbi Shimon Bar Yochai, se llama Zakai Kashot. Zakai Kshot, que es la traducción de justo verdadero, el verdadero justo. En el Talmud no existe esta expresión, y también en el primer capítulo del Tanya habla del justo perfecto, el Tzadik Gamur, o Tzadik Betoblo, el justo completo o el justo que tiene solo bien dentro de él. Entonces, un hombre justo es 100% justo, es llamado Tzadik Gamur o Tzadik Betoblo. Pero en el Zohar está llamado el justo verdadero, Tzadik Emet. Entonces, quiero terminar con esto que es algo muy importante, porque nos muestra por qué nos acercamos al Tzadik, y esa es la forma
correcta para tener fe y para conectarnos con Dios. ¿Qué significa Emet? ¿Y cuál es el verdadero poder del tzadik para hacer esto? Cuando yo creo en el justo, le pido al que ore por mí, que despierte la misericordia divina por mí y no solamente que Él ore por mí, sino que Él también decida qué es bueno para mí. Hay muchas historias de las personas que piden bendiciones a los justos y los justos las bendicen. Y incluso los hasidim o muchas personas le exigen al justo que les prometa. Las mujeres, por ejemplo, van al tzadik. Dicen, no me alcanza con que me des una bendición. Yo quiero que me prometas que mi hijo nacerá bien, que voy a tener un hijo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Porque tenemos la creencia de que el justo tiene el poder de concretar una promesa, de cumplir aquello que promete. Y entonces acá vemos que hay como la fe y el bitajón, la fe y la confianza van juntos. Porque el bitajón tiene que ver con la promesa. Creo en el poder del justo y que cuando él decide, no solo le pedirá al Todopoderoso, sino que él decidirá. Entonces, cuando el justo decide, cuando el justo decreta, el Todopoderoso está obligado a cumplir lo que el justo decretó. No porque el justo tiene poderes especiales, sino que Dios puso al justo justamente para que haga eso. Porque es como el jefe como el rey que manda a sus delegados a tramitar la paz o a hacer un acuerdo con un gobierno extranjero. Entonces deposita en ellos todo lo que le da todo el poder que ellos necesitan para poder concretarlo. Entonces el enviado no es por su propio poder que puede firmar acuerdos allá en el exterior, sino es porque el rey le dio el poder. Y así pasa con el justo. No solamente el justo hizo todo su trabajo y se refinó y tiene las cualidades y la capacidad para hacer eso, sino que Dios se lo dio para que haga ese trabajo justamente. Por eso está dicho que el justo es el fundamento del mundo. El mundo está apoyado en la existencia de los tzadikim. Entonces, si mi fe en este hombre es tan fuerte que creo en él, creo que él tiene el poder y que él decide y que es él el que va a hacer que Dios haga determinada cosa. Entonces, esa es la revelación de esa fe, que en general es una palabra, porque es el inconsciente profundo y no entendemos lo que es. Pero cuando se demuestra, cuando se concreta, esa es la confianza, es la fe revelada en la confianza. Entonces acá vemos una definición de lo que es Emet. Emet, por un lado, tiene las tres letras Aleph, Mem y Taf. Quiere decir que desde la Aleph, pasando por la Mem, que es la letra intermedia de la Aleph Bet, hasta la Taf, todo es verdadero. Por eso todo lo que existe es una combinación de las letras Aleph Bet. Pero el concepto de Emet respecto al tzadik es hacer algo verdadero, algo que está en potencia y se concreta en la realidad. Eso se llama amitut. Porque si yo digo algo que después no se concreta, algo que no se puede confirmar, entonces eso no es verdad. La verdad es aquello que tarde o temprano se revela. Y que el tzadik tiene la capacidad de hacer que se revele en forma inmediata de acuerdo con su decreto. Entonces tenemos que entender que la verdad no es un concepto abstracto, la verdad no es filosofía, y también que la verdad, por un lado, es absoluta, Dios es uno, pero por otro lado, Dios le dio al tzadik el poder de hacer que esa verdad
se materialice de distintas maneras. O sea, cuando hay discusión entre las personas si algo es verdad o no es verdad, es difícil llegar a una conclusión, porque en general la realización y la materialización de esa verdad puede ser que no se vea, a veces en muchos siglos. Pero cuando se trata de un tzadik, el tzadik tiene la capacidad de hacer que eso se concrete en ese momento. Y esa es la verdad absoluta. Entonces hay verdades relativas, como está dicho que cada uno tiene su verdad, pero esas son verdades parciales. La verdad del tzadik es que él puede cambiar las cosas, puede cambiar la voluntad de Dios, porque llega a lo que se llama el Baal Ratzon, al dueño de la verdad. Y como Dios es el dueño de la verdad, puede hacer que esa verdad que nosotros vemos aquí, investida en las cosas de este mundo, cambie de aspecto y cambie de verdad. Entonces, ¿qué significa esto? Hablamos antes de jueces y policías. Un juez está sometido a las leyes que fueron dictadas. Entonces, si determinada ley establece que hace que un delito o una determinada acción corresponde a tal veredicto, él no puede hacer nada. Incluso si él piensa que no está bien, al sumo renuncia o busca que se haga un juicio nuevo, pero no puede decretar algo en contra de la ley. En cambio, Dios, Él es el que decreta la ley. Él es el que decide que yo no puedo volar, o el que decide si alguien va a estar enfermo, Dios no lo permita, o si van a nacer bien, o si va a tener hijos, si va a tener sustento, larga vida, shalom en el hogar. Él es el que decreta todo. Entonces, por un lado, está lo que sucede de acuerdo al tzimtzum, a la contracción, al orden del desencadenamiento de los mundos. Hay una naturaleza, y la naturaleza tiene sus leyes. Y aquel que va en contra de las leyes, aquel que come cosas que su cuerpo no le hace bien, se enferma. Pero está aquello que está por encima de la razón. Aquello que está por encima del juicio, que es Dios, que es el dueño del juicio y el dueño de la verdad. Entonces Él puede hacer, y por eso decimos que nos juzgue más allá de su atributo de justicia, Lifnim Mishurat Adin. ¿Qué quiere decir eso? No es que lo sobornamos para que cambie las leyes, sino que nos juzgue desde ese lugar donde las leyes son otras, donde no existe el bien y el mal. Entonces, por eso, cuando venga el Mashiach, va a cambiar toda la naturaleza, incluso frente a nuestros ojos, y va a cambiar, vamos a ver una Torah nueva, que es lo que estamos viendo ahora mismo, una Torah nueva, no porque van a cambiar las cosas, sino porque la Torah está dada para un mundo de maldad y de ocultamiento. Pero cuando Dios se revela y no existe la maldad, los preceptos que están establecidos para que nos alejemos del mal no van a tener razón de ser. Entonces no es que la Torah va a cambiar, sino que el mundo va a cambiar y la Torah va a revelar su verdadero objetivo, que es hacer de este mundo una morada para Dios. Hacer de este mundo un lugar donde no se tenga que castigar, donde no haya gente que transgreda la Torah y que, Besrat Hashem, ya lo estamos viendo los milagros que suceden y quiero pedir una bendición por los milagros y las maravillas que estamos viendo en nuestro hogar, por la refuá, por el amor que Dios nos muestra a través de sus actos, a través de ustedes. Y entonces, en este mes de Elul, cuando ese rey está en el campo, ya no está allá en el Ein Sof, sino que se revela acá abajo como un rey amable y sincero y amoroso, es el momento de pedirle a él. Pedirle de tal manera que hagamos Shalom Bait, este mundo que es nuestro hogar, que el Shalom no es la paz de los cementerios, sino el Shalom es la paz del bullicio, de la actividad, de los gritos, de los ruidos, pero que son canto y que son música, y que son inquietud de las personas, por que se haga realidad
Entonces el tzadik de la generación, el Rebbe ya decretó que llegó el tiempo de la redención. Entonces le exigimos a Dios que cumpla la palabra del tzadik. Nos despedimos con un Shabbat Shalom y como decimos siempre, en este mes del Shofar, Ktivá Bejatimá Tová, Leyaná Tová Metuká, que sean inscriptos y sellados para un año bueno y dulce. Shabbat Shalom.